Bienvenidos a nuestra exploración de una de las preguntas más duraderas de la Biblia. ¿Quién fue la esposa de Caín? El Génesis nos dice que Adán y Eva fueron los padres de Caín y Abel. Tras el asesinato de Abel, Caín es exiliado y toma esposa. Génesis 4:17 abre una pregunta teológica profunda. ¿De dónde vino esta mujer? Esta paradoja ha llevado a muchos a cuestionar el relato bíblico. Hoy navegaremos por este misterio, buscando pistas en el texto. La pregunta de la esposa de Caín es clave para una comprensión más profunda del Génesis. La identidad de la esposa de Caín tiene implicaciones profundas, afecta nuestra comprensión de principios fundamentales de la fe. En el centro está el monogenismo, la creencia de que la humanidad desciende de Adán y Eva. Esta enseñanza es fundamental. Si la esposa de Caín viniera de un grupo separado, desafía un origen único. Crea dificultades teológicas que impactan la creencia cristiana. Consideremos el pecado original. La solución refuerza la salvación universal de Cristo. El sacrificio de Cristo es suficiente porque todos compartimos la humanidad que Él asumió. Encontrar una respuesta bíblicamente sólida es esencial para mantener las verdades fundamentales de la fe. En el transcurso de este documental, nos embarcaremos en un viaje de descubrimiento. Este no es un viaje hacia lo desconocido, sino más bien una inmersión más profunda en lo que ha sido conocido y enseñado por la Iglesia durante siglos. Exploraremos este enigma no buscando respuestas fuera de la fe cristiana, sino ahondando en la riqueza de su propia enseñanza y tradición. La Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, ha contemplado esta cuestión y ofrece una explicación que es a la vez lógica y fiel a la totalidad de la Escritura. Nuestro objetivo es presentar esta comprensión claramente y mostrar cómo resuelve la aparente contradicción sin comprometer doctrinas esenciales. Nuestra investigación comenzará donde debe, con el texto sagrado mismo. Volveremos al libro del Génesis, nuestra fuente principal, y examinaremos sus versículos con cuidadosa atención al detalle. La Biblia no siempre es una crónica histórica directa en el sentido moderno. A menudo comunica verdades profundas a través de la narrativa, la genealogía y el simbolismo. Aprenderemos a leer el texto tal como fue concebido, prestando mucha atención a lo que dice explícitamente y lo que implica. Las pistas para resolver este antiguo rompecabezas están a la vista, incrustadas en los mismos capítulos que plantean la pregunta en primer lugar. Más allá del texto bíblico, también consideraremos la sabiduría de la tradición. La comprensión de la Escritura por parte de la Iglesia no se reinicia con cada generación. Se basa en las ideas de los padres de la Iglesia, las reflexiones de los santos y la guía del magisterio. Estas fuentes proporcionan una lente interpretativa consistente a través de la cual podemos ver pasajes difíciles. Nos ayudan a evitar errores comunes e interpretaciones privadas que podrían alejarnos de la verdad. Al consultar este gran caudal de tradición, podemos confiar en que la explicación que encontramos no es una invención moderna, sino una que está en continuidad con la fe histórica. Únase a nosotros durante los próximos 20 minutos mientras desglosamos este fascinante tema. Caminaremos paso a paso a través de la narrativa bíblica, presentaremos la pregunta clave, exploraremos la explicación católica y comprenderemos su profunda importancia teológica. Al final de nuestro viaje, verá que la pregunta de la esposa de Caín, lejos de ser una debilidad en la historia bíblica, es una oportunidad para apreciar la profunda coherencia y sabiduría de la fe cristiana. Es un testimonio de cómo incluso las preguntas más desafiantes pueden llevarnos a una comprensión más profunda y sólida del plan de Dios para la humanidad. Para entender el misterio de la esposa de Caín, vamos al libro del Génesis. Adán y Eva, los primeros humanos, vivieron en el jardín del Edén. Después de ser expulsados, nacieron sus hijos, Caín y Abel. Caín, que era agricultor, y Abel, que era pastor, ofrecieron sacrificios a Dios. Dios prefirió la ofrenda de Abel, lo que llenó a Caín de celos y mucha rabia. En un ataque de ira, Caín mató a Abel, siendo este el primer acto de violencia. Esta tragedia hizo que Caín fuera desterrado, lo que abrió la puerta a preguntas sobre su futuro. Después del asesinato de Abel, Dios se enfrenta a Caín. Dios pregunta, ¿dónde está Abel? Caín le responde desafiante, nada está escondido de Dios. La sangre de Abel clama desde la tierra. Dios maldice a Caín, convirtiéndolo en un vagabundo, un exiliado. Caín teme por su vida, pero Dios, en su misericordia, lo marca para protegerlo. Caín parte a la tierra de Nod, al este del Edén.
La Biblia pasa rápidamente a la vida de Caín después del exilio. Génesis 4, versículo 17 dice: «Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc». De repente aparece una esposa. Su nombre y su linaje no se mencionan. Esta introducción tan repentina crea un misterio central. ¿De dónde vino ella? El silencio del texto es sorprendente, ya que no trata su aparición como algo extraordinario. El miedo de Caín y la presencia de una esposa sugieren una población más grande más allá de su familia. Debemos buscar una solución dentro del mismo Génesis. El texto sigue el linaje del pecado a través de Caín. Debemos leer el Génesis, buscando pistas para una explicación clara. La clave está escondida dentro del texto. La pregunta sobre la esposa de Caín es un tema recurrente que surge del Génesis. Es usada por los escépticos para desafiar la Biblia y por los creyentes que buscan una comprensión más profunda. Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, y Caín y Abel sus únicos hijos, ¿de dónde vino la esposa de Caín? Esta pregunta exige una respuesta reflexiva de cualquiera que se tome en serio el relato bíblico. La tradición católica busca respuestas que armonicen con las Escrituras. Nos invita a leer las Escrituras con más cuidado, comprendiendo el contexto más amplio y el propósito teológico del Génesis. La pregunta sobre la esposa de Caín está ligada a la idea de que toda la gente viene de un mismo lugar. La Iglesia nos enseña que toda la humanidad tiene un origen común, que todos venimos de Adán y Eva. Esta idea es muy importante para lo que creemos. Nos dice que todos somos parte de una misma familia, que todos caímos en el pecado y que necesitamos la salvación. Cualquier explicación que demos debe mantener esta verdad. Si Caín se casó con alguien que no era de la familia de Adán, entonces la idea del pecado original no aplicaría para todos. El plan de Dios no sería perfecto y pondría en duda que Jesús haya venido a salvar a todos. Por eso, esta pregunta nos ayuda a entender que el plan de Dios, tal como nos lo muestran la Biblia y lo que la Iglesia nos ha enseñado, es claro y tiene sentido. Para encontrar una respuesta, debemos volver al texto bíblico. La solución no se encuentra buscando fuera de la Biblia, sino leyendo el Génesis con atención. La narración de la Biblia es compacta y se concentra en eventos clave. La clave está en entender que las genealogías son selectivas. Génesis 5 declara que Adán tuvo otros hijos e hijas. La esposa de Caín era una hermana o sobrina. Esto era una necesidad biológica al inicio de la historia humana. La solución es simple y lógica, basada en el texto bíblico. Esto fortalece la fe al mostrar que las Escrituras son coherentes. La Biblia da la información necesaria cuando se lee con cuidado. El desafío está en cómo abordamos el texto. La explicación más aceptada dentro de la Iglesia Católica es que Caín se casó con una de sus hermanas. Esto se deduce del libro del Génesis. Génesis 5 presenta una genealogía desde Adán hasta Noé. El versículo 4 dice que Adán tuvo otros hijos e hijas. La Biblia nombra a Caín, Abel y Set porque sus historias son importantes. Los hijos que no fueron nombrados no eran tan importantes para esta historia. Cuando Caín fue desterrado, ya había muchas personas, incluyendo a sus hermanos y hermanas. Caín seguramente tomó esposa de entre ellos. Esto hace que la historia de la humanidad se mantenga dentro de la familia de Adán y Eva, asegurando que todos los seres humanos provengan del mismo lugar. Entender que Caín se casó con una hermana requiere que consideremos el contexto único de los albores de la humanidad. En el mismísimo comienzo, para que la raza humana sobreviviera y obedeciera, el primer mandamiento de Dios de ser fructífera y multiplicarse, y llenar la tierra, las uniones entre los parientes más cercanos no solo eran posibles, eran una necesidad demográfica. Simplemente no había otra opción. Los hijos de Adán y Eva eran las únicas parejas disponibles el uno para el otro. Esta situación fue única en la fundación de la familia humana y nunca se repetiría. El plan de Dios para poblar el mundo requería esta etapa inicial de procreación dentro de la primera unidad familiar. Debemos, ¿sabes?, transportar nuestras mentes de vuelta a este periodo fundacional. Un tiempo con una población humana muy pequeña, viviendo por periodos de vida excepcionalmente largos. Génesis nos dice que Adán vivió 930 años. Esta larga vida le habría permitido a Adán y Eva tener un número muy grande de hijos a lo largo de muchos siglos. Para cuando Caín era adulto y cometió su terrible crimen, es totalmente plausible que varias generaciones ya hubieran nacido. Caín pudo haberse casado con una hermana,
o incluso una sobrina, de un clan familiar en rápida expansión. La primera sociedad humana era, por definición, una familia extendida viviendo en estrecha proximidad. Esta explicación tiene perfecto sentido biológico y lógico para una especie que comienza con una sola pareja. Cualquier población que comienza con solo 2 individuos debe, por necesidad, tener entrecruzamiento entre sus descendientes inmediatos para crecer. Esta es solo una simple realidad de la genética de poblaciones. El relato bíblico, al afirmar que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, proporciona las condiciones exactas necesarias para que esto ocurriera. La narrativa no presenta esto como escandaloso o problemático, porque en ese contexto inicial era la única manera de que la historia humana continuara. Era el medio natural y necesario para cumplir el mandato divino. El mundo antiguo entendió esta realidad mucho mejor que nuestra cultura moderna. La idea de una pareja fundadora cuyos hijos deben casarse entre sí es un elemento común en muchas historias antiguas de la creación, precisamente porque es la única forma lógica de imaginar el comienzo de una población. El relato de la Biblia es sobrio y objetivo. No sensacionaliza el tema, simplemente presenta los datos genealógicos que permiten al lector concluir que las primeras generaciones de la humanidad se casaron con sus parientes cercanos. Este fue el método divinamente ordenado y práctico para establecer la raza humana en la Tierra. Un lector de hoy podría quejarse de la moralidad, pero es una preocupación válida. Las leyes morales las revela Dios con el tiempo. Las prohibiciones contra el incesto se dieron mucho después por medio de Moisés en Levítico. En el tiempo de Caín, estas leyes no existían. El mandato principal era tener hijos y llenar la tierra, lo que hacía que estas uniones fueran necesarias. La moralidad tiene que ver con la ley divina que Dios nos da. En la primera familia, Dios no prohibió estas uniones. Lo que hicieron las primeras generaciones no debe ser juzgado con las reglas de hoy. Las leyes de Dios se dan poco a poco. Esto no significa que la moralidad cambie, sino que sus reglas se desarrollan con la guía de Dios. Las uniones de Caín no fueron una desobediencia pecaminosa, sino obediencia para que la raza humana continuara. La explicación de que Caín se casó con una hermana no es un invento moderno creado para resolver un problema bíblico difícil. Es, de hecho, una comprensión antigua del texto, sostenida por intérpretes judíos y cristianos durante milenios. Grandes teólogos y padres de la Iglesia, como San Agustín de Hipona, abordaron esta misma pregunta en los siglos IV y V. En su obra monumental, La ciudad de Dios, Agustín discute directamente el origen de la esposa de Caín. Él concluye, basándose en una lectura cuidadosa del Génesis, que Caín debió haberse casado con una de sus hermanas, ya que esta era la única posibilidad si toda la humanidad desciende de Adán y Eva. Agustín explica la necesidad de estas uniones tempranas para la propagación de la raza humana. También aborda la cuestión moral, señalando que lo que era una necesidad en un momento en que no había otras personas, se convirtió en un acto condenable una vez que la familia humana había crecido y se podían encontrar parejas matrimoniales fuera de la familia inmediata. Esta perspectiva ha sido la enseñanza estándar y consistente dentro de la Iglesia durante la mayor parte de su historia. Demuestra que la Iglesia nunca ha visto este problema como un agujero en la trama, sino como una pregunta con una respuesta perfectamente lógica y teológicamente consistente, encontrada dentro del propio texto. Esta larga tradición de interpretación nos da confianza. No estamos confiando en una teoría novedosa o especulativa, sino que estamos apoyándonos en siglos de erudición bíblica reflexiva guiada por la fe. Los padres de la Iglesia leyeron la Biblia como un todo unificado y coherente, confiando en su autoría divina. Vieron cómo el capítulo 5 del Génesis proporcionaba la respuesta a la pregunta planteada en el capítulo 4 del Génesis. Su enfoque nos sirve de modelo, animándonos a leer las Escrituras con paciencia y a buscar cómo las diferentes partes de la Biblia se iluminan entre sí, revelando un plan divino consistente y armonioso. En conclusión, la explicación católica de la esposa de Caín es simple, bíblicamente fundamentada e históricamente consistente. Afirma que Caín se casó con una hermana, una de las otras hijas de Adán y Eva, mencionadas en el capítulo 5, versículo 4 del Génesis. Esta solución preserva la doctrina fundamental de la unidad de la raza humana, que es esencial para comprender el pecado y la redención.
Reconoce las circunstancias únicas y necesarias en los albores de la historia y sitúa correctamente las posteriores prohibiciones morales contra el incesto en su contexto histórico adecuado. Lejos de ser un problema, la pregunta de la esposa de Caín, en última instancia, refuerza la coherencia y la profundidad de la narrativa bíblica. La explicación de que Caín se casó con su hermana es de vital importancia porque protege una doctrina central de la fe católica: la unidad de la raza humana. La Iglesia enseña que cada ser humano desciende de Adán y Eva. Esta doctrina establece que todos somos miembros de una gran familia. La respuesta a la pregunta de la esposa de Caín encaja en este marco, reforzando esta creencia fundamental. Si todas las personas comparten el mismo origen, entonces todos somos verdaderamente hermanos y hermanas, sin importar nuestra raza, nación o cultura. Esta humanidad compartida es la razón por la que la Iglesia habla de una familia humana universal. Cualquier teoría que sugiera que la esposa de Caín provenía de un grupo separado rompería esta unidad. El Catecismo afirma esta verdad: toda la raza humana está en Adán. La historia de la humanidad comienza con una pareja en un solo jardín. La solución de que Caín se casara con una hermana asegura que esta narrativa permanezca intacta. La unidad de la raza humana es muy importante para entender el pecado original. La Iglesia nos enseña que la desobediencia de Adán y Eva tuvo consecuencias para toda la humanidad. Esto hirió la naturaleza humana, separándonos de la gracia de Dios y haciéndonos inclinarnos al pecado. Esta condición que heredamos es la razón por la que todos necesitamos un Salvador. Esta enseñanza tiene sentido si la humanidad comparte un mismo antepasado en Adán. Como dice Pablo, el pecado entró al mundo por un solo hombre, y la muerte por el pecado. La explicación sencilla de que Caín se casó con su hermana asegura que esta enseñanza siga siendo coherente. Mantiene que nuestra familia humana cayó en Adán y necesita la misericordia salvadora de Dios. La unidad de la raza humana es la base para entender tanto nuestro problema compartido del pecado como la solución universal de Dios, la redención a través de Jesucristo. Así como la muerte entró por Adán, la vida eterna viene por Cristo, el nuevo Adán, quien redime a toda la humanidad. El sacrificio de Cristo es suficiente para todos, porque Él tomó nuestra naturaleza humana compartida, sanándola y haciéndola santa. Si hubiera habido otros grupos de personas, el papel de Cristo como Salvador no sería claro. La respuesta de que la esposa de Caín era hija de Adán asegura que toda la humanidad esté incluida en la salvación. Hay una humanidad, una caída y un Salvador. La unidad de la raza humana une toda la historia de la salvación. Algunos proponen que Dios creó a otras personas fuera del Edén, poligenismo. Pero esta teoría crea grandes problemas teológicos. El poligenismo contradice el mensaje de la Biblia de un origen humano único y socava la narrativa de la historia de la salvación. Significaría que Adán no es el padre de todos, fracturando la hermandad universal central en la ética cristiana. Esta división podría justificar la discriminación, contradiciendo las enseñanzas de Cristo. El poligenismo es una complicación innecesaria no apoyada por la Escritura. La Biblia resuelve la pregunta internamente: Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. La Iglesia rechaza el poligenismo porque contradice las verdades fundamentales del pecado, la unidad y la redención. La Iglesia Católica, a través del magisterio, afirma el monogenismo y rechaza teorías como el poligenismo. La encíclica Humani Generis del Papa Pío XII aclaró que el poligenismo no puede reconciliarse con la doctrina del pecado original. El pecado original proviene de un Adán histórico y se transmite a todos sus descendientes. Múltiples orígenes socavarían la coherencia de la historia de la salvación. La Iglesia permite la investigación científica, pero insiste en que debe alinearse con las verdades reveladas. Cualquier explicación para la esposa de Caín que involucre personas no adámicas no es compatible con la teología católica. La solución de que Caín se casó con una hermana o pariente cercano respeta plenamente la doctrina del monogenismo. Rechazar el poligenismo y abrazar la explicación bíblica confirma la coherencia de la fe católica. La pregunta sobre la esposa de Caín se convierte en una oportunidad para ver cómo encaja la revelación divina. La respuesta es razonable, arraigada en las Escrituras y apoyada por la tradición de la Iglesia. Cada parte de la Biblia es significativa. Incluso los detalles menores pueden revelar grandes verdades.
la fe no teme a las preguntas difíciles, sino que nos invita a explorarlas. El misterio de la esposa de Caín reafirma nuestra humanidad compartida y la universalidad de la redención de Cristo. La fe católica es a la vez intelectualmente sólida y espiritualmente profunda. El misterio de la esposa de Caín se resuelve reconociendo que Adán y Eva tuvieron otros hijos, como afirma el Génesis. Esta simple respuesta reafirma la coherencia interna de nuestra fe. La Biblia, cuando se lee en su conjunto, proporciona respuestas a sus propias preguntas. El proceso fortalece nuestra confianza en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Una lectura más profunda revela una consistencia satisfactoria en el plan de Dios. Lo que comienza como un punto de duda se convierte en una fuente de convicción. El misterio se resuelve, y nuestra fe se profundiza y afirma. La conclusión de que Caín se casó con una hermana protege la doctrina de la unidad de la raza humana. Toda la humanidad forma una sola familia, originaria de Adán y Eva. Esta unidad es el cimiento para entender el pecado y la salvación. La respuesta mantiene la narrativa bíblica sin interrupciones y centrada en el plan universal de Dios. Incluso las preguntas antiguas nos dirigen al mensaje central: una familia, un redentor. La coherencia de la fe se revela en su enfoque inquebrantable en el amor de Dios por la humanidad. Estamos unidos en origen, naturaleza caída, y la oferta universal de salvación por medio de Cristo. La pregunta sobre la esposa de Caín nos sirve como una poderosa invitación a todos nosotros. Es una invitación a ir más allá de un acercamiento superficial a nuestra fe y a adentrarnos en la riqueza de la Escritura y la tradición. Nos enseña a no tener miedo de las preguntas difíciles o de las aparentes contradicciones. En cambio, debemos verlas como oportunidades para crecer, como impulsos del Espíritu Santo, para buscar una comprensión más profunda de los misterios de Dios. Una fe que nunca ha sido cuestionada es una fe que nunca ha sido verdaderamente probada o hecha propia. El esfuerzo intelectual y espiritual necesario para lidiar con estos temas nos lleva, al final, a una creencia más madura y fuerte. Esta exploración nos anima a tener una actitud de humildad intelectual y de confianza. Debemos ser lo suficientemente humildes como para admitir que no tenemos todas las respuestas al alcance de la mano, y debemos confiar en que la Iglesia, con sus 2000 años de sabiduría acumulada, puede guiarnos hacia la verdad. Las respuestas a las preguntas más difíciles rara vez se encuentran solos, sino que se descubren dentro de la gran comunidad de fe, escuchando las voces de los santos y estudiosos que han recorrido este camino antes que nosotros. Este viaje al corazón de un misterio bíblico es un llamado a ser miembros activos y comprometidos de esta tradición viva. Debemos llevar las lecciones de esta investigación específica a todos los aspectos de nuestra vida de fe. Cuando encontremos otros pasajes difíciles en la Escritura o doctrinas complejas de la Iglesia, podemos abordarlos con la misma confianza. Podemos confiar en que existe una respuesta coherente, una que está en armonía con toda la revelación de Dios. Podemos ser pacientes en nuestra búsqueda, diligentes en nuestro estudio y devotos en nuestra actitud, pidiéndole a Dios que ilumine nuestras mentes y corazones. Así es como la fe crece, de un simple asentimiento de niño a una convicción profunda, personal e inquebrantable que puede soportar cualquier tormenta de duda. Gracias por acompañarnos en este análisis de una de las grandes preguntas de la Biblia. Esperamos que no solo les haya dado una respuesta clara, sino que también los haya inspirado a continuar su propio viaje de descubrimiento en las profundidades de la fe católica. Que nuestra exploración compartida de este antiguo misterio nos lleve a todos a una mayor apreciación de la profunda coherencia y la verdad inquebrantable de la palabra de Dios. Que nuestra fe siempre busque la comprensión, y que esa comprensión siempre nos lleve de vuelta a un amor más profundo por el Dios, que es la fuente de toda verdad.